tú crees que él también lo sospecha? Eso fue lo primero que escuché. Ni un hola, ni un cómo estás, ni una conversación casual. Solo eso. Esa frase. Dicha con tono nervioso, bajito, pero nítido. No sé por qué, pero su voz la reconocí al instante. Era la de mi mujer, Lucía. Estábamos en casa de unos amigos en común, cenando como cualquier otro viernes. Éramos 8, 4 parejas. Todo parecía tranquilo, vino, tapas, risas forzadas y esa especie de teatro que todos actuamos cuando estamos en pareja desde hace años. Yo estaba en la terraza pequeña con Mario y Raúl, fumándonos un cigarro y hablando de fútbol. Las chicas estaban en la cocina, entre copas y confidencias. La ventana estaba entreabierta. Y entonces la escuché. Me quedé quieto. Ni tragué el humo ni lo solté. Solo me giré, lentamente, como si lo que acababa de oír pudiera tener otra explicación. Pero no la tenía. La frase era clara. Y la voz también. Tía, yo no sé, a veces pienso que sí, que lo nota. El otro día se me quedó mirando raro. Como si lo supiera. La otra voz era la de Clara, su mejor amiga. O bueno, ex mejor amiga, ahora que lo pienso. Porque lo que pasó después, eso sí que no me lo esperaba. Salí de la terraza como quien va al baño, tranquilo, sin levantar sospechas. Crucé el salón, saludé con una sonrisa falsa a la pareja anfitriona y entré en el pasillo que conectaba con la cocina. Me detuve justo antes de llegar, en silencio, con la espalda pegada a la pared. No soy de espiar, juro que no. Pero algo en mi cuerpo me decía, quédate quieto y escucha. ¿Y si se lo cuenta a alguien? Preguntó Clara. ¿Quién? ¿Álvaro? Ni de coña. Tiene más que perder que yo. Álvaro. Álvaro, el del trabajo. El que siempre le reía los chistes en las cenas del instituto. El que una vez la llevó a casa porque llovía y era tarde. El que una vez le regaló un libro porque le recordaba a ella. Ese Álvaro. Pero si os vieron en la librería el otro día, insistió Clara. Sí, pero solo tomando un café. Y de día. No hay nada raro en eso. Además, ese día, no pasó nada. No te rayes. Esa última frase, ese día no pasó nada, me golpeó como un ladrillazo en la nuca. Porque la frase lo decía todo. Ese día no, pero otro sí. Había pasado. Lo confirmaban sus pausas, su tono, su forma de hablar. Me alejé del pasillo sin hacer ruido. Crucé el salón, saludé de nuevo con la misma sonrisa hipócrita y volví a la terraza. ¿Qué pasa, tío? Me dijo Mario. ¿Estás blanco? Nada, tío. Me dio un bajón repentino. Creo que algo me cayó mal. Mentí. Y no sería la última vez. Esa noche volvíamos a casa caminando, como siempre. Salamanca de noche es tranquila, fresca, y normalmente me encanta ese trayecto. Pero esa noche no. Esa noche me ardía el pecho. Cada palabra suya era como un pitido molesto, lejano. Me hablaba de la cena, de lo rica que estaba la tarta, de lo gracioso que estuvo Raúl contando lo del perro. Yo solo asentía. ¿Estás bien? Me preguntó. Sí. Un poco cansado, nada más. Mentí otra vez. No dormí. Me giré 100 veces en la cama, con la espalda hacia ella. Escuché cómo respiraba tranquila, como si no llevara encima ningún peso. Como si no acabara de confesar, sin saberlo, que me estaba traicionando. No hacía falta revisar mensajes, ni correos, ni llamadas. Yo ya lo sabía. Y lo peor es que no sabía cuánto tiempo llevaba ocurriendo. Al día siguiente, cuando bajó a comprar el pan,
Me quedé sentado en la cocina, mirando la mesa. No podía pensar. No podía decidir si llorar, gritar, o reírme como un loco. Porque había algo irónico en todo esto. En cómo me enteré. En la casualidad de estar en el sitio justo, en el momento exacto. A veces la vida no necesita más pruebas. A veces una sola frase basta. Y esa frase fue la primera grieta en la fachada perfecta que creía tener. Al día siguiente no tenía nada especial que hacer, era sábado y, como casi siempre, Lucía aprovechaba la mañana para ir al gimnasio. Dijo que se iba a las 11 y volvería cuando terminara la clase de pilates, lo cual me dio aproximadamente 1 hora y media para organizar mis pensamientos sin su presencia cerca. No me levanté a despedirla como hacía antes. Escuché cómo cerraba la puerta y cómo bajaba las escaleras hablando por teléfono. La conversación era suave, sin risas, sin palabras claras, pero el tono, ese tono de voz casi apagado, ese tipo de susurro que solo se usa cuando se quiere evitar que alguien escuche, me dejó claro que no era su madre ni una compañera de clase con quien hablaba. Me quedé quieto en la cama durante varios minutos, no porque estuviera cansado o porque no supiera qué hacer, sino porque no quería moverme sin decidir primero si iba a hacer algo con lo que no pudiera volver atrás. Lo que había escuchado la noche anterior me había quitado el sueño, el apetito, la paz. Y ahora, en frío, tenía que actuar, pero sin impulsos. No estaba dispuesto a convertirme en ese tipo de hombre que rompe platos ni en el que se queda callado fingiendo normalidad. Tampoco quería jugar al detective, eso de revisar móviles, correos o redes sociales me parecía patético y además innecesario. Yo ya sabía que algo pasaba, y ahora lo único que quería era saber cuánto, cómo y hasta qué punto me habían tomado por tonto. La primera idea que me vino fue muy simple, ir al gimnasio. Nunca lo había hecho, nunca la había seguido, y por eso mismo sabía que ella no lo esperaba. Me vestí con calma, sin apuros, como quien va a dar un paseo, y salí del piso sin hacer ruido. Caminé unos 15 minutos hasta el centro deportivo donde supuestamente iba Lucía. En recepción pregunté si podía dejarle una nota a mi mujer, que había olvidado las llaves, y cuando mencioné su nombre, la chica de la entrada me dijo que allí no constaba nadie con esa inscripción ese día. Me quedé mirándola durante un segundo, como si no entendiera, y ella repitió que la última vez que Lucía había ido fue el martes anterior. Asentí con una sonrisa falsa, le di las gracias y salí de ahí sabiendo que no había clase de pilates ni nada parecido. Lucía me había mentido en la cara, sin pestañear. Sentí una rabia muy limpia, una que no me nubló la vista ni me hizo apretar los puños, sino que me ordenó por dentro. El dolor se transformó en claridad. Volví a casa caminando lento, mirando a la gente, los escaparates, los bares que recién abrían. Pensaba en cómo decírselo, cómo sacar el tema sin que ella tuviera escapatoria. Lo que quería no era hacer una escena, lo que quería era escucharla admitirlo. Necesitaba escuchar de su boca que me había mentido, que se había acostado con otro, que había dejado de quererme hace tiempo y que simplemente no tenía los cojones de decírmelo de frente. Me preparé un café y me senté en la cocina esperando su regreso. Cuando llegó, entró sonriente, dejó su bolsa en el perchero, se quitó las gafas de sol y dijo que el instructor nuevo era un desastre. Se sirvió un vaso de agua y me preguntó si quería salir a comer algo. Le dije que prefería quedarme en casa, y fue entonces cuando se acercó, me acarició la nuca como si no pasara nada, y me preguntó qué tal había dormido. Le dije que mal. Muy mal. No porque estuviera enfermo ni porque tuviera pesadillas, sino porque desde anoche no podía dejar de pensar en lo que escuché en casa de Mario. No lo esperó. Su cara cambió de golpe, se puso tensa, dejó el vaso sobre la encimera y me miró como si no entendiera a qué me refería. Me preguntó qué había escuchado exactamente. Yo no contesté.
La miré fijo y le pregunté qué haría ella si una noche escuchara a su marido decirle a otra persona que él ya lo sospecha, que el otro día se me quedó mirando raro, y que ese día no pasó nada. El silencio duró demasiado. Ella no dijo nada, no intentó negarlo, ni siquiera se hizo la sorprendida. Se quedó parada, con los brazos cruzados, la boca apenas abierta y la respiración contenida. Finalmente, dijo mi nombre, solo eso, Andrés. Nada más. Como si mi nombre fuera suficiente para frenar lo inevitable. Le pedí que me lo dijera. Solo eso. Que me lo dijera con palabras. No quería su silencio, ni sus gestos, ni su drama. Solo la verdad, sin adornos. Ella se giró, apoyó las manos sobre la mesa y soltó un suspiro largo. Dijo que no sabía cómo había llegado a ese punto, que no lo había planeado, que no quería hacerme daño. Le respondí que eso era imposible. Que lo que había hecho ya me había hecho daño, y que lo único que quedaba era que tuviera la decencia de contarlo completo. Entonces lo dijo. Lo dijo sin llanto, sin disculpas, sin vergüenza. Que llevaba un tiempo viéndose con Álvaro. Que todo empezó como una amistad, que compartían gustos, que hablaban mucho del trabajo, que él la escuchaba, que le hacía sentir entendida. Y que un día, sin quererlo, se besaron. Y después de ese día, muchos más. Que al principio fue solo físico, pero que después se volvió más emocional. Que ella no sabía lo que quería, que me quería a mí también, pero de otra forma. Que no sabía cómo decírmelo. Que pensó que quizás se le pasaría. Que era solo una fase. Una fase. La palabra me enfureció más que cualquier otra cosa. Le pregunté si follarse a otro hombre era una fase también. Me miró con rabia, como si yo no tuviera derecho a gritarle. Dijo que no tenía por qué hablarme si yo iba a perder los papeles. Le contesté que eso era lo único que me quedaba, perder los papeles. Que mientras ella se iba a tomar café y a meterse en camas ajenas, yo estaba en casa preparándole cenas, haciendo la compra, preocupándome por cómo mejorar la relación. Que no se atreviera a ponerme a mí como el loco de la historia. No gritamos más. No hubo más acusaciones. Después de eso, se encerró en el baño durante casi media hora. Yo me quedé en el salón, sentado, sin moverme. Escuché el agua correr, el ruido del secador, y finalmente la puerta del baño abrirse. Me preguntó si iba a decirle a su madre. Le dije que no. Que no tenía por qué contarle nada a nadie. Que esto era asunto de ella y mío. Me preguntó si pensaba echarla de casa. Le dije que todavía no lo sabía. Porque en ese momento, no lo sabía. Esa noche no cenamos. No hablamos. No nos miramos. Nos acostamos en la misma cama, espalda contra espalda, como dos desconocidos que comparten un colchón por obligación. Y en medio de la oscuridad, me di cuenta de que mi matrimonio había terminado sin gritos, sin lágrimas, sin portazos. Se había roto en una cocina, en una conversación en voz baja, en una confesión dicha sin emoción. Y eso, sinceramente, era mucho peor. Pasaron 2 días en los que apenas cruzamos palabras. Vivíamos en la misma casa como dos extraños que se evitaban con una precisión casi matemática. Si yo entraba a la cocina, ella salía. Si yo encendía la televisión, ella se iba a la habitación. No hubo llantos ni escenas, solo un silencio denso que parecía extenderse por todas las habitaciones. El lunes, cuando volvió del instituto, la esperé en el salón. No me apetecía seguir con esa rutina absurda de fingir que nada pasaba. Quería que me dijera qué pensaba hacer con su vida y con la mía. Cuando entró, me miró como si ya esperara la conversación. Cerró la puerta despacio, dejó el bolso en la mesa y se quedó de pie frente a mí, con los brazos cruzados y los ojos fríos, sin una pizca de culpa.
Me preguntó si había pensado en algo y le respondí que sí, que lo había hecho todo el fin de semana. Le dije que necesitaba que me explicara por qué. No me bastaba con no sé cómo pasó. Quería entenderlo. Quería saber qué tenía el que yo no, que buscaba en esa relación. Le pedí que no me mintiera ni me diera excusas fáciles, que tuviera la decencia de hablar como un adulto que ha destrozado algo. Lucía se sentó frente a mí y dijo que no era tan simple. Que no había una sola razón. Que llevábamos tiempo desconectados, que se sentía invisible, que yo ya no la escuchaba. Que nuestras conversaciones eran siempre sobre trabajo, facturas o tareas de casa. Que echaba de menos sentirse deseada y comprendida. Le contesté que esas cosas se arreglan hablando, no follando con un compañero de trabajo. Ella me miró con rabia contenida, como si mis palabras fueran una agresión personal. Dijo que no planeó nada, que un día simplemente ocurrió. Que Álvaro le prestó atención, que la hacía reír, que la miraba con interés. Que se sentía viva con él. Le pregunté si también se sentía viva cuando volvía a casa y me besaba después de estar con él. No contestó. La pregunta la dejó inmóvil. Su silencio fue más claro que cualquier confesión. Me levanté y empecé a caminar por el salón. Tenía la cabeza llena de imágenes que no quería tener. Le pregunté cuántas veces había pasado, dónde, si fue en nuestra casa. Dijo que no, que nunca en casa. Que habían estado en un hotel, en su coche, en su piso cuando él vivía solo. Dijo que no fue muchas veces, pero que sí lo suficiente para saber que no era un error puntual. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Me miró sin pestañear y dijo que no lo sabía. Que no estaba segura de nada. Esa respuesta me dolió más que todo lo demás, porque en ella no había arrepentimiento, solo duda. No estaba luchando por mí ni por lo nuestro. Estaba considerando si todavía le compensaba seguir viéndolo. Me di cuenta de que lo nuestro ya no existía. Yo era solo el obstáculo que le quedaba por quitarse de encima. Le dije que si quería irse, que se fuera. Que no tenía que esperar a que yo la echara. Que no quería vivir con alguien que dormía conmigo por costumbre mientras pensaba en otro. Dijo que no quería irse porque esa también era su casa. Que no tenía a dónde ir. Le contesté que eso no era cierto, que podía quedarse con su madre o alquilar un piso. Que no iba a ponerle difícil la salida, pero que no pensaba seguir compartiendo techo con una persona que había destruido todo sin el menor remordimiento. Me acusó de querer castigarla. Dijo que yo estaba buscando humillarla. Le respondí que no, que lo único que quería era recuperar un poco de respeto por mí mismo. La conversación se convirtió en una sucesión de reproches. Ella me echaba en cara mis ausencias, mis silencios, mi manera de aislarme cuando tenía trabajo. Yo le echaba en cara sus mentiras, sus escapadas, su frialdad. Ninguno escuchaba realmente al otro. Era como si habláramos solo para descargar la rabia acumulada. En un momento dado, se levantó y me gritó que no tenía derecho a juzgarla. Que nadie es perfecto. Que yo también tenía defectos. Le pregunté si mis defectos incluían obligarla a abrirse de piernas para otro. Me cruzó la cara con un golpe rápido, tan inesperado que por un segundo me quedé quieto, sin saber cómo reaccionar. Me llevé la mano a la mejilla y la miré fijamente. Ella se dio cuenta de lo que había hecho y retrocedió un paso, pero no se disculpó. Le dije que acababa de firmar el final de todo. Que no había vuelta atrás. Que en ese momento dejaba de ser mi mujer. Cogí las llaves y salí de casa antes de decir algo que pudiera arrepentirme. Caminé sin rumbo durante horas, hasta que me encontré en un bar que frecuentábamos antes de casarnos. Pedí una cerveza y me quedé mirando la barra sin ver nada. No lloré, pero tenía un nudo en la garganta que me quemaba por dentro. No entendía cómo alguien podía destruir tanto en tan poco tiempo. Lo que me dolía no era solo la traición,
era la indiferencia con la que ella lo asumía, como si lo nuestro fuera un contrato que había caducado sin importancia. Volví a casa entrada la noche. Todo estaba en silencio. En la mesa del comedor había un plato con comida tapado con papel de aluminio. No lo toqué. Entré en la habitación y vi que dormía. Me quité la ropa, me senté en la silla junto a la ventana y la observé. No con cariño, sino con una especie de incredulidad. Intentaba recordar en qué momento exacto se había ido la persona que yo conocía. No supe encontrarlo. Quizás se había ido hace mucho y yo no lo había notado. Me acosté sin tocarla. Dormí poco y mal. Al día siguiente, mientras ella se preparaba para ir al trabajo, me dijo que lo sentía. Que no por haberme hecho daño, sino porque las cosas hubieran llegado hasta ahí. Dijo que me apreciaba, que no quería que nos odiáramos. Le contesté que ya era tarde para preocuparse por eso. Que a partir de ese momento cada uno haría su vida. Durante la semana siguiente empezamos a repartir nuestras cosas sin hablar mucho. Yo me quedé con el piso, ella con el coche. Dividimos los muebles, los libros, los utensilios de cocina. Cada cosa que separábamos era como un recordatorio de que ya no éramos un nosotros. A veces la veía mirar mis movimientos, como si quisiera decir algo, pero no lo hacía. Yo tampoco le preguntaba nada. Era como negociar la disolución de una empresa. Sin emoción, sin miradas, sin recuerdos. Solo números, objetos, horarios. El viernes, antes de irse al trabajo, me dijo que iba a pasar el fin de semana fuera. No pregunté dónde. No hizo falta. Sabía perfectamente con quién iba. Cerró la puerta con cuidado y escuché el eco del pestillo. Ese sonido me dejó claro que ya no había nada que hablar. Esa noche bebí solo en la cocina. No fue por despecho ni por tristeza, sino por cansancio. Pensaba en cómo la gente repite eso de que el amor se rompe poco a poco, pero no es verdad. A veces se rompe de golpe, como un cristal que se parte en silencio pero ya no tiene arreglo. Pensé en contarle a alguien lo que había pasado, pero no me salía. No quería compasión ni consejos. Solo necesitaba tiempo. Tiempo para entender cómo podía seguir viviendo en el mismo lugar donde todo había muerto. Me quedé despierto hasta tarde, escuchando el ruido de los coches en la calle y esperando no pensar más, aunque fuera por unas horas. Cuando volví a despertar, el sábado ya había empezado. Lucía no estaba y el piso olía distinto, más vacío. Abrí las ventanas, no para ventilar, sino para confirmar que no había rastro de su perfume. Preparé un café y me senté a la mesa. No sentí alivio, ni tristeza, ni rabia. Solo una calma rara, como si por fin aceptara lo que había ocurrido. Me di cuenta de que el silencio era preferible a seguir escuchando mentiras. Ese fue el momento en que supe que la confrontación se había terminado. Lo que venía después ya no sería una discusión. Sería otra cosa. Algo más frío, más medido. Y esta vez, no pensaba quedarme quieto. El lunes siguiente, a las 8:30 de la mañana, salí de casa y me fui directo al trabajo sin desayunar. No por falta de tiempo, sino porque no tenía el más mínimo apetito. El fin de semana había sido una mezcla de silencio y vacío. Lucía no volvió a casa ni sábado ni domingo, y aunque no dejó ninguna nota ni aviso, no hacía falta. Sabía perfectamente dónde estaba, con quién, y por qué no había vuelto. No necesitaba detalles, y tampoco los habría aceptado. Lo que me quedaba por delante era actuar, no desde la rabia, sino desde el control absoluto. Lo había decidido el domingo por la noche, si ella había decidido hacerme pasar por imbécil, yo iba a mostrarle lo que se siente cuando te pisan la cara sin pensar en las consecuencias. No me interesaban ni explicaciones ni reconciliaciones, tampoco el drama emocional que muchas veces envuelve este tipo de historias.
Lo que quería era cerrar esta etapa con una respuesta que no se olvidara fácilmente. Lo primero fue contactar con un abogado. No para divorciarme todavía, sino para entender bien mis opciones. Lo llamé desde el despacho a media mañana, le conté lo básico sin entrar en sentimentalismos, y concertamos una cita para el miércoles por la tarde. Quería saber cómo quedaría todo si esto iba hasta el final, el piso, los bienes comunes, las cuentas. Me aseguró que, en caso de infidelidad comprobada, había margen para que ella saliera perdiendo, especialmente si podía presentar pruebas. Le dije que no tenía grabaciones ni mensajes, pero que sí había testigos indirectos y que ella misma había admitido todo. Me pidió que, si podía, consiguiera algo más concreto. Asentí sin decir mucho. No pensaba grabarla ni seguirla con una cámara, pero tenía otra idea. Esa misma noche, cuando volvió a casa por fin, no le dije nada. Estaba en el salón viendo las noticias cuando escuché la llave en la puerta. Lucía entró con una bolsa pequeña de viaje, me saludó con un simple hola y fue directa al dormitorio. No pregunté nada. 10 minutos después apareció en el salón con el pelo mojado y una camiseta vieja mía, como si el fin de semana anterior no hubiera existido. Me preguntó si quería cenar algo. Le dije que no. Se sentó en el sillón frente a mí, con las piernas cruzadas, y me miró. Dijo que estaba pensando en irse a casa de su madre por una temporada, que quizás así tendríamos espacio para aclararnos. No le respondí enseguida. Solo la miré unos segundos, sin expresión. Finalmente le dije que hiciera lo que le diera la gana, que yo ya había aclarado muchas cosas. Ella me preguntó si pensaba seguir así, sin hablar del tema. Le respondí que no hacía falta hablar más, que ya sabía todo lo que necesitaba saber. No insistió. Se levantó y fue a la cocina. Escuché cómo abría el frigorífico, cómo preparaba una ensalada y cómo movía los cubiertos sin apuro. Parecía cómoda, como si todo esto fuera un simple bache. En ese momento me di cuenta de algo, ella no me temía, no me respetaba, y claramente no creía que su traición tuviera consecuencias reales. Para ella, aún tenía el control de la situación. Y eso fue lo que decidí romper. Durante los siguientes días fui preparando todo sin decir una palabra. Revisé cada documento, cerré las cuentas compartidas, transferí el dinero que me pertenecía a una cuenta nueva, cambié mis claves y hablé con un cerrajero para cambiar la cerradura. Aproveché que ella salía por las mañanas a trabajar y, en 3 tardes, vacié los armarios de mis cosas personales, empaqué todo lo esencial en cajas y las dejé en casa de mi hermano. Solo dejé en el piso lo que no me importaba perder, un par de camisas, algo de ropa interior, y lo básico para dormir. El viernes por la mañana, cuando se fue al trabajo, llamé al cerrajero. A las 10 ya tenía una nueva cerradura instalada. Cerré la puerta con doble vuelta y bajé las persianas. Ese mismo día mandé los papeles de separación de bienes al abogado para que él iniciara el procedimiento. También le pedí que le enviara una copia a ella, directamente a su correo personal. No quise entregárselo yo ni dejarlo sobre la mesa como en una película barata. No quería escenas ni explicaciones. Solo un mensaje claro, esto se acabó y no hay vuelta atrás. A las 7 de la tarde me llamó al móvil. No contesté. Me escribió por WhatsApp preguntándome si había cambiado la cerradura, si había sido yo, y por qué no podía entrar. Le respondí con un mensaje corto, sí. Lo hablamos cuando estés calmada. Los papeles te los envía el abogado. No escribió nada más en ese momento. Me quedé en casa de mi hermano esa noche. No me sentía cómodo durmiendo en el mismo sitio donde durante meses ella había estado haciendo planes paralelos. Me preparé una cena simple, vi un partido de fútbol sin prestarle atención y me acosté temprano. Dormí como hacía semanas no dormía, sin sueños raros, sin despertarme cada media hora con ansiedad.
Al día siguiente tenía el móvil lleno de mensajes. Primero uno largo, lleno de reproches, diciendo que no podía creer lo que había hecho, que no me pertenecía el piso solo por haber pagado más, que no tenía derecho a echarla así, que lo nuestro merecía al menos una conversación adulta. Luego vinieron los mensajes más emocionales, pidiéndome que lo pensara bien, que aún podíamos arreglarlo, que se sentía perdida. Y al final, silencio. Ningún mensaje más. No le contesté ninguno. Ya no tenía nada que decir. Lo que tenía que hacer, ya lo estaba haciendo. Ese mismo sábado por la tarde pasé por casa para recoger algunos objetos que me faltaban, documentos, mi portátil del trabajo y unos libros importantes. Ella no estaba. Dejé una copia de la nueva llave dentro de un sobre encima de la mesa. En la nota solo puse, tienes hasta el lunes para mudarte. Luego vendrá el nuevo inquilino. Ya tenía una persona interesada en alquilar el piso, un compañero del estudio que llevaba meses buscando algo por la zona. Yo ya había decidido irme a vivir a las afueras, a un sitio más pequeño pero tranquilo. No quería quedarme en el lugar donde todo se había podrido. Ya no era mi hogar, solo era un espacio lleno de recuerdos inútiles. El domingo ella fue, recogió sus cosas y dejó la llave en el buzón, tal como le pedí. No nos vimos. No hubo gritos, llantos ni reconciliaciones. Solo dos personas cerrando capítulos de forma práctica. El lunes firmamos los primeros papeles de la separación. No hubo discusiones por dinero ni amenazas legales. Cada uno sabía que lo mejor era terminar sin arrastrar más mierda. Al salir del despacho del abogado, nos miramos durante unos segundos. Ella intentó decir algo, pero no la dejé. Le dije que no necesitaba ninguna explicación, que todo lo que había pasado quedaba atrás, que no la odiaba, pero que tampoco iba a volver a sentir nada por ella. Su cara no mostró sorpresa. Me dio la mano, sin emoción, y se marchó caminando en dirección contraria. Ese día, mientras volvía a mi nuevo piso con las llaves en el bolsillo, entendí que ya no estaba atado a nada. No tenía mujer, no tenía casa compartida, no tenía promesas que cumplir. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. No con felicidad, tampoco con euforia. Simplemente con la certeza de que, al menos ahora, todo lo que viniera después sería mío, sin tener que compartirlo con quien me había pisado sin dudarlo. Pasaron casi 3 semanas sin contacto. Durante ese tiempo me dediqué a organizar mi nueva rutina. Trabajaba desde casa la mayoría de los días, comía en el bar de abajo, iba al gimnasio del barrio por la tarde y los fines de semana visitaba a mi hermano o a mi madre. No pensaba en Lucía la mayor parte del tiempo, pero de vez en cuando algún detalle se colaba sin permiso, una canción en la radio, un olor a champú en el pasillo del edificio, un mensaje antiguo que aparecía en el móvil cuando buscaba otra cosa. No era tristeza ni nostalgia, era más bien incomodidad, como cuando ves algo fuera de sitio y no sabes dónde ponerlo. No me arrepentía de nada, había hecho lo correcto y lo sabía, pero aún quedaban cabos sueltos que había que cerrar. El abogado me llamó a mediados de semana para decirme que Lucía quería hablar conmigo antes de firmar los documentos finales del divorcio. Le pregunté si era necesario y me dijo que no, pero que insistía mucho, que quería hacerlo en persona, sin intermediarios. Dudé unos segundos, pero acepté. No por ella, sino porque necesitaba escuchar con mis propios oídos qué quedaba en su cabeza después de todo. Quedamos en un café del centro el viernes por la tarde. Elegí el lugar yo mismo para evitar que se sintiera con ventaja. Un sitio neutro, con mesas separadas y sin posibilidad de hacer escándalos. Llegué 10 minutos antes. Pedí un café solo y me senté al fondo, de cara a la puerta. Cuando entró, la reconocí enseguida, aunque había algo diferente en su manera de moverse. Más lenta, más contenida, como si ya no tuviera prisa por llegar a ninguna parte.
Llevaba un abrigo claro y el pelo recogido en una coleta. Se acercó, saludó con un hola casi inaudible y se sentó frente a mí. No supe si debía darle la mano, así que no lo hice. Durante unos segundos ninguno habló. Ella pidió un té y se quedó mirando el azúcar sin tocarlo. Finalmente, rompió el silencio diciendo que no pretendía recuperar nada, que no era una de esas conversaciones de película en las que alguien pide perdón y todo vuelve a empezar. Dijo que sabía que eso no iba a pasar y que lo aceptaba. Le respondí que me alegraba de que lo entendiera. Asintió con una leve sonrisa sin alegría. Luego me preguntó si estaba bien, como si de verdad le importara. Le dije que sí, que estaba mejor que antes. Ella dijo que también estaba intentando recomponerse, que había dejado el instituto por un tiempo, que necesitaba distancia de todo, incluso de Álvaro. No hice ningún gesto, ni de sorpresa ni de interés. Dijo que ya no lo veía, que se dio cuenta de que todo lo que habían vivido había sido una fuga, una forma de escapar de una rutina que no supo manejar. Que no pretendía justificarlo, solo explicarlo. La dejé hablar. No interrumpí ni una sola vez. Escuchaba sus palabras como quien escucha un informe, sin emoción ni resentimiento. Cuando terminó, se quedó en silencio, esperando que yo dijera algo. Le pregunté qué era lo que realmente quería de esa reunión. Dijo que necesitaba cerrar las cosas bien, que no podía quedarse con la sensación de haber destruido todo sin decir lo que pensaba. Le contesté que ya lo había hecho, que sus actos hablaron por ella. Dijo que entendía que la odiara. Le respondí que no la odiaba, que el odio requiere energía y yo ya no tenía ganas de gastar ni un gramo más en ella. Me miró fijamente y me preguntó si alguna vez podría perdonarla. Le dije que el perdón no era algo que se da por compasión, sino porque se decide que el otro ya no importa. Y que en ese sentido, sí, la perdonaba, porque ya no tenía peso en mi vida. No bajó la mirada ni intentó llorar. Simplemente se quedó quieta, procesando lo que acababa de escuchar. Después de unos minutos, me pidió que le dijera cómo lo había vivido yo, qué sentí, qué pensé cuando descubrí todo. Dijo que necesitaba escucharlo, aunque le doliera. No sé si fue por cierre o por curiosidad, pero lo hice. Le conté que al principio no creí lo que escuché en casa de Mario, que me pasé noches enteras buscando excusas para no admitir lo obvio. Que cuando me lo confirmó sentí una mezcla de rabia y alivio, como si por fin todo tuviera sentido, aunque fuera de la peor manera. Le conté que la indiferencia con la que lo asumió me dolió más que el acto en sí, que lo que me destrozó no fue la infidelidad sino su falta de reacción. Que la noche en que lo confesó no supe si estaba frente a la mujer que amé o frente a una desconocida. Le dije que lo peor fue entender que ella se había ido mucho antes, que yo solo vivía con su sombra. Cuando terminé, se quedó inmóvil, con los ojos brillantes pero sin llorar. Dijo que no sabía que me había destruido tanto. Le respondí que no me destruyó, que me obligó a reconstruirme desde cero, lo cual, en cierto modo, era mejor. Que a veces perder a alguien era la única manera de volver a encontrarse uno mismo. El camarero se acercó a preguntar si queríamos algo más. Ella dijo que no y pagó la cuenta antes de que yo pudiera hacerlo. Dijo que era lo mínimo que podía hacer. Luego se levantó y me pidió 5 minutos para hablar fuera. Salimos a la calle y nos quedamos en la acera, uno frente al otro. Era una tarde fría y había poca gente. Me miró a los ojos y dijo que no esperaba comprensión, pero que quería agradecerme no haber hecho de esto una guerra. Dijo que había temido que le gritara, que la expusiera, que hiciera de todo un espectáculo. Le dije que nunca necesité destruir a nadie para sentirme fuerte, que su propio comportamiento ya había sido suficiente castigo. Me pidió que, si alguna vez coincidíamos por la calle, no fingiera que no la conocía. Le dije que eso dependía del día, que no podía prometerle reacciones civilizadas si la vida decidía cruzarnos en mal momento.
Sonrió un poco y dijo que era justo. Hubo un momento de silencio largo, sin tensión, solo distancia. Entonces me dijo que había algo más, que no se había atrevido a decírmelo antes. Dijo que su madre lo sabía desde hacía un tiempo, que había intentado convencerla de que lo terminara, pero que al final la protegió cuando todo salió a la luz. Le pregunté si también su madre sabía que yo no tenía idea. Dijo que sí. Le respondí que eso cerraba cualquier posibilidad de volver a tener relación con su familia. Dijo que lo entendía y que no me pediría lo contrario. Luego bajó la cabeza y dijo que lo único que esperaba era que algún día pudiera recordar lo bueno, sin rabia. Le respondí que no tenía rabia, solo hechos. Que los recuerdos buenos seguirían ahí, pero sin el peso de la mentira. Dijo que eso era suficiente y que le agradecía haberla escuchado. Le deseé suerte, de verdad. No con sarcasmo, sino con calma. Me dio la mano, apretó con suavidad, y se alejó sin mirar atrás. Volví caminando despacio. No sentí alivio ni tristeza, solo una especie de cierre lógico. Al llegar al piso, abrí las ventanas, preparé una cena sencilla y me senté frente al ordenador. Revisé el correo, las tareas pendientes, y luego abrí la carpeta donde tenía guardados los papeles del divorcio. Todo estaba listo para firmar el lunes. Cerré la carpeta y la guardé en un cajón. Miré el reloj, eran casi las 11. Me preparé una copa y encendí la radio. Por primera vez en meses, la casa no me resultó ajena. No era un hogar aún, pero tampoco era una prisión. Me quedé un rato en silencio, pensando en cómo una conversación sencilla podía cerrar años de historia sin dramatismo. No había victoria ni derrota, solo dos personas terminando algo que ya no tenía sentido. Al día siguiente recibí un mensaje corto de ella: gracias por escucharme. Cuídate. No contesté. No por desprecio, sino porque ya no había necesidad de continuar. Esa fue nuestra última comunicación. La siguiente semana firmamos el divorcio oficialmente. No hubo abrazos ni lágrimas. Solo dos firmas, una hoja doblada y un adiós definitivo. Salí del edificio con el documento en la mano, lo guardé en la mochila y caminé sin mirar atrás. Había terminado todo, sin ruidos, sin gritos, sin emociones sobreactuadas. Solo el fin de una etapa que ya no me pertenecía. El lunes siguiente a la firma del divorcio me levanté sin despertador. No fue algo planeado, simplemente abrí los ojos cuando el cuerpo quiso y me quedé en la cama unos minutos sin mirar el móvil. Ya no tenía prisa, no había nadie esperando que bajara a desayunar, ni mensajes por contestar, ni planes que coordinar con nadie. Me levanté, abrí las ventanas, preparé café y me senté a escribir una lista de tareas pendientes. No incluí nada que tuviera que ver con Lucía, ni con el pasado. Era una lista sencilla, cosas pequeñas que había ido posponiendo por vivir atrapado en discusiones internas: cambiar la dirección fiscal, actualizar el seguro médico, comprar una estantería para organizar los libros que ahora estaban en el suelo del nuevo piso. Mientras anotaba, me di cuenta de que no pensaba en ella como alguien cercano, sino como alguien que pertenecía a otro tiempo, como cuando uno recuerda a una excompañera de clase y no siente nada. Lo extraño fue darme cuenta de que esa neutralidad había llegado antes de lo que esperaba. No hubo sufrimiento lento ni recaídas. Lo que más me ayudó fue haber tomado el control a tiempo y no haber esperado a que ella dictara el ritmo de la separación. A partir de ese día, cada decisión que tomé fue mía, sin pedir permiso ni esperar comprensión. A los pocos días empecé a ver a más gente. Acepté las invitaciones que antes rechazaba por pereza o por no tener cabeza para hablar de nada. Salí con mi hermano, con antiguos compañeros de trabajo, incluso retomé contacto con dos amigos que no veía desde la universidad. No hablaba de Lucía con ellos, solo decía que me había separado y que estaba todo arreglado. Nadie insistía.
Supongo que se notaba en la forma en que lo decía que no había espacio para detalles. Lo cierto es que necesitaba volver a escuchar conversaciones normales, cosas banales, sin doble fondo. Me ayudó más de lo que pensé. Recuperé un poco el hábito de vivir sin estar todo el tiempo procesando lo que había pasado. Ya no analizaba frases, ni momentos, ni escenas del pasado. No me preguntaba si ella me había querido de verdad o si solo fue costumbre. Me di cuenta de que ninguna de esas preguntas servía de nada. Lo único que importaba era que ya no estábamos juntos y que no había deseo alguno de retomar algo. Eso bastaba para cerrar el tema. Una tarde, ordenando una caja que aún no había abierto desde la mudanza, encontré una libreta que usábamos en común para anotar cosas de la casa, facturas, listas de la compra, fechas importantes. Estaba casi llena y en una de las últimas páginas había una nota suya escrita con letra rápida. Decía, no olvides comprar el vino para el viernes, y dime si al final vendrán tus padres. No quiero que sea incómodo otra vez. Era de hace más de un año. Me sorprendió no sentir nada al leerla. La frase, en otro momento, habría provocado un nudo en la garganta, pero ahora solo la leí. La arranqué de la libreta y la tiré al cubo sin pensarlo 2 veces. Esa reacción me confirmó que había pasado página. No por orgullo ni por necesidad de demostrar nada, sino porque ya no había motivo para arrastrar emociones que no servían. Volví al psicólogo que había dejado de ver hacía 2 años. No porque me sintiera mal, sino porque quería asegurarme de que no me quedaba nada por soltar. En la primera sesión le conté todo sin adornos, sin dramatismo. Hablé de lo que había pasado desde el primer día que sospeché hasta el último en que la vi. Escuchó sin interrumpir y luego me preguntó si alguna vez había sentido culpa. Le dije que no, que si algo había aprendido de esto era que el silencio ante un problema no es siempre una muestra de madurez y que no todo se arregla con paciencia. A veces uno aguanta tanto que se acostumbra al malestar. Me preguntó si volvería a confiar en alguien. Le dije que no lo sabía, que ahora mismo no lo necesitaba. Que si un día llegaba alguien, bien, y si no, también. No quería construir mi vida alrededor de otra persona como había hecho antes. Quería tener una base sólida para que, si llegaba alguien, no fuera a ocupar huecos sino a sumar. Las semanas pasaban y cada día se parecía más al anterior, pero en el buen sentido. Trabajaba, comía bien, dormía tranquilo y tenía espacio para mí. Empecé a retomar antiguos hobbies, cosas que había dejado por falta de ganas, salidas al monte, leer libros sin mirar el reloj, ver películas sin tener que discutir qué elegir. No era felicidad extrema, pero sí una calma constante que no recordaba desde hacía tiempo. Entendí que la estabilidad no era algo que dependiera de la compañía, sino de lo que uno se permite construir sin interferencias. A veces, al mirar hacia atrás, no entendía cómo había aguantado tanto una relación donde ya no había interés por ninguno de los dos. Creo que lo más triste fue darme cuenta de que muchas veces seguíamos juntos por inercia, porque ninguno tenía valor de admitir que ya no quedaba nada. Y cuando uno de los dos encuentra a alguien más, como pasó con Lucía, es simplemente porque ese vacío se volvió insoportable. No la justifico, pero ahora entiendo que el final ya estaba escrito desde hacía tiempo, solo que ella decidió actuar de la forma más cobarde. Una tarde de domingo, caminando por el centro, la vi de lejos. Estaba en una terraza con una mujer mayor que supuse era su madre. No me vio, o si lo hizo, no dio señales. No me escondí ni desvié la mirada. Seguí caminando como si nada, no por demostrar indiferencia, sino porque en ese momento era verdad. No sentí necesidad de acercarme, de decir nada, de cruzar miradas. Era una figura más en la ciudad, alguien que ya no formaba parte de mi vida. Al llegar a casa, pensé en cómo ese encuentro casual habría sido devastador unas semanas antes, y sin embargo ahora solo había sido una escena sin peso.
A los 2 meses exactos del divorcio, recibí un correo del abogado cerrando el proceso. Todo estaba en regla, no quedaba nada pendiente. Respondí con un escueto recibido y archivé el mensaje. Luego me preparé un café y abrí el portátil para trabajar. Ese día entregué un proyecto que llevaba semanas posponiendo. Fue el cierre de una etapa, no solo personal, sino también laboral. Me propuse no arrastrar nada al nuevo mes. Me apunté a una escapada de fin de semana con un grupo de excursionismo, algo que siempre había querido hacer y que nunca encontraba tiempo. Preparé la mochila, cargué el móvil y desconecté del todo. No avisé a nadie, no lo publiqué en ninguna red, no lo compartí con nadie. Me lo guardé solo para mí. Al volver, con la cara quemada por el sol y los músculos doloridos, entendí que ya no necesitaba contarle nada a nadie para sentir que mi vida tenía sentido. Que las etapas se cierran no cuando firmamos un papel, sino cuando dejamos de necesitar que el otro entienda nuestro dolor. Y que vivir en paz no es un logro que se consigue con ruido, sino con decisiones silenciosas. Al mirar mi casa al entrar, no vi un sitio vacío. Vi un sitio mío. Me senté, abrí una cerveza, encendí la tele y supe, sin ninguna duda, que por fin todo había terminado. Y lo mejor de todo fue saber que no me dolía.